En esta sección nos vamos a concentrar en lo referido a datos y operaciones. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica de características numéricas y o alfabéticas, sin dejar de mencionar que existen otras variaciones de datos, que tienen una propiedad vinculadas a una entidad que, convenientemente tratados, es decir, procesados, se pueden utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones, dependiendo de su naturaleza. Los lenguajes de programación disponen de distintas categorías de datos, ya sean en el ámbito de los datos numéricos o textos o alfabéticos. Al declarar un dato en el ambiente de programación, el compilador reserva una zona de memoria para trabajar con él. Ningún otro dato podrá utilizar dicha zona de memoria. Cada dato debe estar asociado a un único tipo de dato. El valor que se le puede asignar a un dato depende del tipo de dato con el que es declarado, lo que implica de que, por ejemplo, si yo he declarado un tipo de dato entero, no podría asignarle una cadena de texto, por ejemplo. Los datos se pueden clasificar como variables y o constantes. Vamos a concentrarnos a continuación en entidades primitivas para el diseño de instrucciones, en dos subcategorías, tipos de datos y operadores y operandos. Definamos lo que vendrían a ser los tipos de datos, porque es importante definir un tipo de dato en particular. Un dato se define como la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Los datos de entrada se transforman por el programa en datos de salida. ¿Por qué es importante mencionar lo referido a operaciones realizadas en una computadora? Recordarán ustedes de que se hizo mención de que una computadora tiene un espacio de RAM no ilimitada, es decir, el espacio en una RAM es finita, por lo tanto es preciso optimizarla. Lo aclararemos en su momento. Los datos, entre comillas, se podrían clasificar en el ambiente cotidiano en datos numéricos y en cadenas, cadena de caracteres para ser preciso. Tenemos dentro del ambiente los datos numéricos y, como es de esperar, tenemos los datos numéricos enteros y los datos numéricos reales. Bueno, los datos enteros pues no tienen una parte fraccionaria. Los números reales tienen una parte fraccionaria. Las cadenas se pueden dividir en dos subtipos, los caracteres y las cadenas de caracteres. Normalmente los caracteres representados por char y una cadena por string en el ambiente de los lenguajes de programación. Que representa un carácter a secas, un carácter alfabético, va a ser representado por un único carácter en este caso y siempre iría entre comillas. No podríamos manifestar de que este es un carácter, un dato numérico explícito si no es un carácter numérico, pero no deja de ser carácter, no es lo mismo. Al mismo tiempo también tenemos caracteres especiales como ustedes pueden apreciar en pantalla. Sin embargo, una cadena es un conjunto de caracteres y de igual forma irían entre comillas. Un dato numérico, como ustedes han podido apreciar en estas diapositivas, no van entre comillas. Esa es una normativa dentro de los lenguajes de programación. A continuación vamos a ver lo referido a operadores y operandos. Operadores y operandos. Un operador es el símbolo que determina el tipo de operación o relación que habrá de establecerse entre los operandos para alcanzar un resultado. Y estos operadores se clasifican, como es de esperar, en operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Y no van a haber variación en el ambiente de programación en relación a lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Para ser preciso, tradicionalmente siempre vamos a encontrar, por ejemplo, un operador de este tipo, la cruz, que representa la suma, este símbolo, el guión, que representa la resta, el asterisco, que representa multiplicación, y así sucesivamente.
Esto no garantiza de que, por ejemplo, en algún lenguaje de programación en particular se mantenga este operador de multiplicación. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que utilizando un lenguaje de programación en particular, pues este operador no exista, por lo menos el símbolo, pero lo que sí estamos seguros es de que va a existir una representación simbólica para la multiplicación, lo mismo que para la división real, la división entera, si es que existiera. Lo mismo para el residuo y o exponenciación. Lo que deberíamos tener siempre claro es de que siempre va a haber un símbolo para operadores aritméticos. Lo que también es preciso mencionar es de que existe una regla de prioridad de operación. Como ustedes pueden apreciar en este par de ejemplos, el resultado no va a ser el mismo en la medida que apliquemos mecanismos de agrupamiento, que en este caso vendrían a ser los paréntesis, lo cual es un reflejo de lo que también se da cuando procesamos tradicionalmente en las matemáticas una ecuación de este tipo, por ejemplo, utilizando los mecanismos de agrupación. Por lo tanto, es preciso mencionar de que dependiendo del lenguaje de programación van a existir lo que vendrían a ser reglas de precedencia. Cuando nos referimos a reglas de precedencia, vamos a tener que aclarar, por ejemplo, notarán ustedes en esta pequeña ecuación donde se tiene una pequeña disyuntiva, cuál sería el valor devuelto en la variable valor, sería 56 o 38, dependerá. ¿De qué dependerá? Va a depender de las reglas de precedencia, es decir, cuál de estos operadores aritméticos tiene mayor relevancia en términos de una categoría en particular. Probablemente, dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a utilizar, pues podría haber una variación, por lo tanto el resultado sería diferente. Siempre tendríamos que documentarnos sobre el lenguaje de programación para determinar cuál tiene la precedencia o una mayor jerarquía, para ser preciso. Definitivamente, como es tradicional, siempre se va a esperar de que se opere primero aquellos operandos que estén sujetos a multiplicaciones o divisiones y en segundo lugar la suma, en la medida que no exista paréntesis. Y de igual forma, si es que van a existir operandos sujetos a mecanismos de agrupamiento, como es el caso de paréntesis, primero se operará el paréntesis más interior, de izquierda a derecha, y en primer lugar se operará lo relacionado a multiplicaciones y divisiones, y luego lo referido a sumas y o restas. Se va a tratar lo referido a operaciones aritméticas, pero en un ambiente mucho más específico, para ser preciso, en el ambiente de programación que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. En este caso se trata del ambiente C++, el lenguaje de programación. Notarán ustedes que en este ejemplo, en este par de ejemplos, se están utilizando dos tipos de datos en particular en el proceso de declaración de variables, int y double. Int para el caso de valor y double para el caso de resultado y resultado 2. El punto es de que estamos viendo lo referido a operaciones aritméticas, pero existe el concepto de operandos con un rango más amplio. ¿Cuál es el punto? En el ambiente natural o el ambiente regular nosotros conocemos enteros y reales. En el ambiente de programación existen varios tipos de enteros y varios tipos de reales. ¿Por qué? Porque como había mencionado en un momento dado, no tenemos una inmensa cantidad de memoria RAM. Por lo tanto es preciso optimizarla. ¿Cómo así? Dependiendo de lo que estemos tratando como problema, cabe la posibilidad, por ejemplo, de que nos veamos obligados a tratar tipos de datos pequeños, enteros pequeños, para ser preciso. Ejemplo, si tratáramos de registrar la edad de una persona, a lo mucho el dígito entero que vamos a procesar serán tres dígitos, no más. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de los datos financieros de una corporación enorme, estaríamos hablando de varios dígitos. Por lo tanto, necesitaré, por ejemplo, un entero mucho más grande. Sería absurdo, por ejemplo, que yo utilice un número entero grande para el caso de edad, cuando tan solo en el caso
mencionado, solamente voy a utilizar a lo mucho 3 dígitos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del problema que estemos tratando, en ocasiones ameritará declarar un tipo de entero en particular y si cambiamos de escenario, cabría la posibilidad de que necesitemos un entero mucho más grande. Lo mismo sucede con los tipos reales. En este par de líneas, en la línea 1 y 2, se está declarando, por ejemplo, una variable llamada valor del tipo entero, y en esta línea número 2 se está declarando un par de variables del tipo double o real. ¿Cuál es el punto? El punto es de que para lo que estamos tratando en este momento, el double es mucho más grande que el entero. Y el resultado, precisamente en cuanto yo haga la combinación de tipos de datos al momento de ejecutar procesos, el resultado va a variar. Para ser preciso, se operará aquel que tenga un rango mucho más amplio. En este caso, el double tiene un rango mucho más amplio que el entero. Y notarán ustedes aquí, como ya seguramente se explicará posteriormente, el potencial resultado. Este par de líneas en la mayoría de los lenguajes de programación representan comentarios. Aquí sí se está definiendo una instrucción específica, es decir, valor, o a la variable valor se le está asignando el dato 10. ¿Y por qué 10? Exactamente porque ha sido definido como entero. En cambio, resultado ha sido declarado como double, notarán ustedes, es decir, real, pero luce no como entero, sino como, perdón, no como double, sino como entero. Pero finalmente la asignación será de este tipo, es decir, 10.0. Notarán por lo que he mencionado hace unos minutos, se tendrá como prioridad o relevancia aquel operando que tiene un rango más amplio, y notarán ustedes de que el resultado 2 originalmente se le asigna 1 dividido entre valor, pero valor es 10. Pero notarán ustedes de que al ser el resultado 2 una variable del tipo double tiene mayor relevancia, por lo tanto el resultado será 0.0. Y un resultado similar es el que se aprecia en los dos ejemplos siguientes en este bloque de código. Asignaciones y expresiones con distinto tipo. Noten ustedes de que aquí se está declarando la variable valor del tipo entero y se le asigna el dato 10. Aquí no hay ningún problema. En esta segunda línea se está declarando la variable resultado del tipo double y el dato asignado en la inicialización es 20.5. Si nosotros asignamos diferentes tipos de datos en un proceso de asignación, valga la redundancia, fíjense el resultado. Originalmente valor tiene el dato 10, el resultado 2 nace sin valor alguno, pero el resultado esperado será 10.0. El punto 0 precisamente se le va a asignar en función a la naturaleza del dato. Sin embargo, si a una variable del tipo entero le asigno un tipo de dato real, que en este caso es 20.5, solamente coge la parte entera. En otras palabras, estamos viendo como resultado de que se pierde la parte fraccionaria. A continuación, nos concentraremos en un par de operadores que definitivamente todo lenguaje de programación va a tener incorporado. Se trata de los operadores diff y mod. Normalmente, para el caso de una división, se utiliza este operador, que podría dar como resultado una división entera o una división real. El resultado me refiero, pero no necesariamente es así. En esta diapositiva se puede dar a conocer precisamente algunos resultados probables. Digo probables porque no necesariamente esto se va a dar en el lenguaje de programación que se vaya a utilizar. En este caso es bastante común de que el operador de división tradicional sea representado por este símbolo y el resultado potencial sea el que ustedes están apreciando aquí en pantalla. No necesariamente
es así, pero sí cabe como posibilidad general. Otro de los operadores que comúnmente que vienen incorporados dentro de los lenguajes de programación es el residuo. Ustedes podrán apreciar aquí una división también, 10 entre 3, pero el resultado que se está expresando es, por ejemplo, el resto, es decir, el residuo. En el caso de 10 entre 2, evidentemente el resultado de la división es 5, pero se tiene como resto 0, en este caso 1. Adicionalmente, todo lenguaje de programación viene cargado con lo relacionado a operadores relacionales. Estamos hablando del operador relacional menor, mayor, igual, menor igual, mayor igual y diferente. En la mayor parte de los casos se mantiene este conjunto de operadores, en los lenguajes de programación me refiero, pero no necesariamente es así. Vamos a verlo esto en su momento. Adicionalmente también se tienen operadores lógicos que representan al AND y OR. Algunos continúan respetando la expresión AND y OR, sino la otra posibilidad es de que el AND sea representado por algún símbolo en particular y el OR por algún otro símbolo. Lo veremos en su momento. Lo que sí vale la pena rescatar es el resultado en cuanto se aplique los operadores AND y OR, como ustedes pueden apreciar en pantalla. Cuando devuelve un valor de verdad, en el caso se use el operador AND, bueno, si el antecedente y consecuente son verdaderos. En cualquier otro caso, siempre y cuando se esté utilizando el AND, devolverá falso. Y en el caso del OR, el único escenario en el que va a devolver falso es en cuanto el antecedente y consecuente sean falsos. En cualquiera de los otros casos va a devolver verdad. Esto es importante porque existen situaciones en las cuales siempre nos vamos a ver sometidos a una evaluación, pero por operadores lógicos. Como pueden ustedes apreciar aquí en pantalla, si X vale 7 y Z vale 4 y estamos sometidos por un operador AND, se obtiene un valor falso. A continuación vamos a ver la temática de variables. ¿Qué es una variable? Las variables son aquellas que pueden modificar su valor durante la ejecución de un programa. Así como existen variables, pueden existir constantes. Y en mi opinión, creo que está de más ahondar en detalle acerca de este tópico, pero notaremos, voy a aludir a un conjunto de ejemplos utilizados anteriormente. Noten ustedes en esta línea número 1, aquí se está denotando o declarando la variable valor del tipo entero. Aquí prácticamente estoy declarando una variable. Cuando nace esta variable, nace sin valor alguno y se considera variable porque precisamente en esta línea se está actualizando su valor a 10. Originalmente tuvo un valor nulo o vacío. Recuerden que cuando se declara una variable se hace una reserva de espacio en memoria RAM. El caso más evidente de reactualización de variable se encuentra en las líneas número 6, 7 y 8, pero previamente tendríamos que aludir a la línea número 2, debido a que la variable resultado 2 ha sido declarada como double. Pero notarán que ustedes en la línea número 6, la variable resultado 2 está actualizando su valor. Nuevamente en la línea número 7 está reactualizando su valor. Por eso es que denominamos que el resultado 2 o valor o resultado son variables. Porque a medida que va ejecutándose el programa, en esta secuencialidad, el valor de la variable va a ir variando. Tradicionalmente, la forma de declarar una variable en C++ va definido de la siguiente forma: el tipo de dato y el tipo de variable y el nombre de variable. Esta sería, digamos, la forma formal, valga la redundancia, de declaración de una variable en C++. No necesariamente esto es
general en todos los lenguajes de programación. Recuerden de que nosotros a lo largo de todo el curso estaremos utilizando el lenguaje de programación C++. Y como notan ustedes en este conjunto de líneas, lo primero que se define es el tipo de dato. Aquí tengo una variable de tipo entero llamado valor, double es el tipo de variable o el tipo de dato, y a continuación las dos variables. Cuando se declara una variable, su valor es desconocido. Originalmente, dependiendo del lenguaje de programación, puede asignársele un valor original, dependiendo de la naturaleza del dato. En algunos casos, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, si es que yo declaro la variable valor como entero, en algunos casos, vuelvo a repetir, podría estar asignando el valor 0. O puede haber otro lenguaje de programación que le pueda asignar un valor, por ejemplo, nulo. Podría ocasionar algún tipo de complicación en caso no se tenga algún tipo de concepto claramente consolidado. Ahora es preciso hablar de identificadores. ¿Qué es un identificador? Identificadores vendrían a estar dados por aquellos nombres que nosotros vamos a disponer a las variables. En el caso que estamos apreciando aquí, tenemos al identificador valor. Y el tipo de dato asociado es entero, es decir, en el lenguaje C entero se representa por int. ¿Cuál es el detalle? Yo o el programador puede disponer el identificador que le venga en gana. Normalmente, en el caso de C++, esta es una normativa, no pueden contener espacios en blanco ni ciertos caracteres especiales como letras acentuadas o la letra ñ en el caso de C++. Pueden tener una longitud máxima de hasta 31 caracteres y dependiendo del lenguaje de programación en ocasiones son sensibles a mayúsculas y minúsculas y no se podrá dar un dato, el nombre de una palabra reservada. Vamos a tener a continuación algunas consideraciones a este respecto. Aquí nos encontramos en un entorno de desarrollo, no de desarrollo, simplemente de edición, se trata de Notepad++, pero normalmente estos son el conjunto de instrucciones que se van a tener que declarar para empezar a programar en C++. Ahondaremos con mayor detalle en su momento, pero hablemos de identificadores. Hagamos de cuenta de que deseamos tratar de calcular el área de un triángulo. Para ello necesitamos declarar las diversas variables que van a intervenir. Hablemos o concentrémonos estrictamente de los identificadores. Por ejemplo, en mi caso yo podría tener una perspectiva mental en la que voy a declarar las siguientes variables. X va a representar el área, Y va a representar la base y W va a representar la altura para hallar el área del triángulo. En esta declaración no existe ningún problema, no existe algún tipo de digamos, violentación a las normas, por lo menos en el caso de C++. Si yo compilara este programa no habría ningún problema. Pero ¿cuál es el detalle? Normalmente un programa puede estar constituido por cientos de líneas de código o hasta miles de líneas de código. El punto es de que yo como programador debería brindarme a mí mismo las facilidades para poder declarar apropiadamente las variables. En este caso, si una persona ajena a mi persona tuviera que leer el programa, inmediatamente si es que ve las variables, por ejemplo, X, Y y W, de ninguna forma va a tener una perspectiva mental de que estoy pretendiendo hacer el cálculo del área de un triángulo. Sin embargo, si yo declarara, por ejemplo, de esta manera, base, altura y área, vamos a hacerlo en el orden que área, base y altura. Ahora prácticamente el que va a revisar mi programa va a tener una perspectiva de mis pretensiones. En ninguno de los dos casos, recuerden que el anterior fue X, Y, W, en ninguno de los casos, ni en este, que fue la representación anterior, ni en este otro caso, se está violando algún tipo de regla.
Pero las buenas prácticas nos indican de que yo debería proponer un nombre o un identificador dependiendo del contexto en el que me esté desenvolviendo, de tal forma que cuando yo haga seguimiento a mi propio programa, me brinde las facilidades el hecho de haber declarado apropiadamente las variables, es decir, disponer un identificador apropiado. Pero cabe la posibilidad en este caso, como ustedes pueden apreciar, de que sea muy extenso el nombre de una variable, lo cual no implica de que podamos hacer algún tipo de, digamos, recortes en los identificadores. Por ejemplo, para economizar tiempo y espacio, pude haber declarado de esta manera: vas y alt. Tampoco hay ningún problema. Pero, ¿qué les parece si de pronto utilizo las siguientes variables para la misma casuística? Artree, vas y alt tree, punto y coma. En este caso, esta notación que se está proponiendo, notarán ustedes de que para ciertos casos estoy utilizando el carácter pero en mayúscula. En este caso estoy pretendiendo hacer de notar a la probable persona que va a hacer seguimiento a mi programa de que estoy pretendiendo hacer el cálculo del área del triángulo. Podría ser mucho más explícito si dispongo este otro carácter, artree. Entonces, cuando una persona haga seguimiento a mi línea de código, podrá notar de que estoy pretendiendo hacer el cálculo del área del triángulo, que estoy pretendiendo a lo mejor registrar la base y la altura del triángulo. A esta notación se le denomina notación K-medida por tener, digamos, estas especie de jivas al momento de disponer el identificador. Otra forma de poder declarar en una variable y disponer los respectivos identificadores sería de la siguiente manera: artree, por ejemplo, coma, vas, coma, alt, tree. Tampoco estamos definiendo algún tipo de violentación a las normas sintácticas del propio lenguaje de programación. En cualquiera de los casos sería recomendable utilizar cualquiera de estas formas. Pero recuerden que en este caso X, Y y W, que representaron el área, la base y la altura, tampoco representa un problema. Pero las buenas prácticas nos indican de que deberíamos disponer un tipo de identificador que posibilite transmitir un significado, de tal forma que cuando volvamos a hacer una revisión a nuestro propio código posibilite entender lo que estuvimos pretendiendo hacer en su momento. Otra de las buenas prácticas que se tiene que tener en consideración y que a lo largo del curso vamos a exigir que se respete es de que los identificadores deben siempre, en el caso de que se trate de variables, siempre deberían empezar en minúscula. Esto va a posibilitar diferenciar, por ejemplo, si estoy utilizando en un momento dado variables, constantes u objetos, aunque no vamos a ver en este curso el concepto de orientación a objetos. Pero recuerden de que una variable, el identificador de una variable, siempre deberá empezar en minúscula. Algunas otras recomendaciones. Bueno, en esta diapositiva se transmite lo que ya en términos prácticos les he recomendado. El identificador de un dato debe reflejar su semántica, es decir, su significado. Usaremos minúsculas, no se nombrarán dos datos con identificadores que difieran únicamente en la capitalización. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, procuraremos no hacer lo siguiente: int array. Aquí estamos violando dos principios. Primeramente, de que no existe diferencias entre esta línea esta declaración y esta otra declaración. ¿Por qué? Porque la única diferencia entre este identificador y este identificador es la letra A, dado que este carácter está en minúsculas y está en mayúsculas. Las buenas prácticas y el lenguaje de programación podrían restringir este tipo de declaración. A esto se refiere. Constantes.
diferencia de una variable, el identificador y el valor que va cargando la constante se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Cómo se declara una constante en C++? Primero tengo que aludir a la palabra reservada const, luego el tipo de dato y luego el nombre del identificador y el valor inicializado. En este caso, las buenas prácticas nos indican de que cuando yo voy a definir una constante, todo el identificador debe estar definido en mayúsculas. Volviendo a nuestro hipotético entorno de desarrollo, noten ustedes que aquí tengo una serie de variables declaradas y a continuación voy a declarar una constante. Había mencionado de que tengo que necesariamente aludir a la palabra reservada const debido a que a continuación voy a declarar una constante, el tipo de dato y en este caso la constante va a ser pi y el valor asignado va a ser 3.1416 por ejemplo. ¿Qué cosa es lo que se tiene que resaltar aquí? Que noten ustedes de que a diferencia de las variables, toda la constante, todo el identificador de la constante va declarado en mayúscula. Esto no existe restricción para hacer algo parecido como esto. Por ejemplo, int pi igual a 3.1416. En realidad no existe una diferencia entre esta forma de declarar, la constante y esta otra. Pero las buenas prácticas nos indican de que cuando se trata de la declaración de una constante, las buenas prácticas promueven de que esta debería, toda la constante, todo el identificador debería estar definido en términos de mayúsculas. Y en el caso de las variables necesariamente tienen que empezar en minúsculas, las buenas prácticas. Cuando veamos algún tipo de ejercicio en particular, seguramente haremos mención de este aspecto. Aquí notarán ustedes algunos ejemplos de cómo declarar tanto constantes como variables y bueno, ya se hizo una referencia bastante explícita a este respecto. Lo que olvidé mencionar es el uso de las palabras reservadas. Por ejemplo, yo no podría hacer la siguiente declaración: int. Aquí estoy violando explícitamente ya una normativa al interior de los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque notarán ustedes de que en esta línea estoy declarando tres variables, por ejemplo. El tipo de dato es entero. Aquí pareciera que no hubiera problema, pero en realidad sí lo hay. C++ no se los va a permitir. Aquí estoy utilizando como identificador de una variable una palabra reservada. La palabra reservada en este caso es int. Tampoco podría ser algo parecido a esto. Const, porque const es una palabra reservada. No podría poner o disponer un identificador denominado const y asignarle el tipo de dato int. Tampoco podría ser algo parecido a esto. ¿Por qué? Porque double es una palabra reservada al interior de C++. Es decir, las palabras reservadas por el lenguaje de programación no se pueden utilizar como identificadores en un programa. La asignación. Un ejemplo de asignación en estas líneas, o mejor me remito aquí a nuestro hipotético entorno de desarrollo. En esta línea, precisamente en lo que acabo de sombrear, se está procediendo a asignar un valor, en este caso a una constante. Otro ejemplo podría estar dado por lo siguiente: are es igual a, por ejemplo, 44. En este caso estoy asignando el valor 44 a la variable are. Lo que no podría hacer es lo siguiente: 44 es igual a are. Aquí sí estoy violando lo que vendría a ser un principio de asignación, porque la asignación, como se nota en la diapositiva y como seguramente ustedes van a visualizar en diversa literatura, para cuando se está utilizando pseudocódigo se utiliza la flecha que apunta hacia la izquierda, denotando precisamente de que la asignación va de derecha hacia la izquierda. Es decir, quien recibe el valor es
el componente del lado izquierdo. Y notarán ustedes que eso se respeta, por ejemplo, en esta línea, como también en esta línea. Definitivamente aquí estoy violando el principio. Notemos de que en este ejemplo el valor original que se le está asignando a la variable nota es 17. Y a lo largo del tiempo o a lo largo de la ejecución de estas líneas de código, el valor que va originalmente obteniendo la variable nota va a ir variando. En este caso, volvemos a destacar el proceso de reactualización de valores. Los cálculos que realizan las computadoras son producto de los procesos, pero los procesos requieren entradas. Si yo espero obtener una salida, implica, por lo tanto, que requiero entrada, procesos y las salidas. Recuerden de que a los procesos, o cuando hablamos de procesos, nos estamos refiriendo explícitamente a las operaciones que el programador preconcibe. En otras palabras, nosotros diseñamos las operaciones manualmente, previamente a la constitución del programa en sí. Recuerden de que las computadoras no hacen milagros. Implica, por lo tanto, la alimentación de los datos de entrada. Esto seguramente con algún mecanismo que nos va a proveer el lenguaje de programación, en este caso C++. En algún caso, para leer los datos de entrada y escribirlos de alguna u otra manera. Por lo tanto, ahora veamos lo que vendría a ser operaciones de entrada y salida en C++. Ejemplo. Noten ustedes en este conjunto de líneas de código establecidas para C++, en donde se está declarando una variable llamada valor y una variable del tipo char llamado carácter. Aquí se está aludiendo a una instrucción llamada cin. La instrucción cin o la función llamada cin permite cargar el valor desde el exterior y asignarlo respectivamente a la variable valor. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos nuestro primer programa o nuestros primeros programas. De alguna u otra manera, para expresar la salida o un mensaje de salida, utilizamos esta vez una función llamada cout, que va a permitir precisamente exponer lo que una variable está cargando como valor, en este caso la variable valor y la variable carácter. Aquí podemos apreciar de manera mucho más explícita el ejemplo. Noten ustedes de que el problema en general es muy básico, muy sencillo, donde estamos esperando de que se devuelva la sumatoria de un par de números. Implica la disposición de datos de entrada y datos de salida. Como así, noten ustedes que estoy esperando de que los dos datos de entrada estén definidos con las variables a y b, y el resultado va a ser expresado a través de la variable res. Por lo tanto, invitaré al usuario a que ingrese un determinado número, un primer número, y esto lo voy a hacer utilizando la función cout. Seguidamente, lo que vaya a disponer el usuario como dato va a ser capturado por la función cin y alojado en la variable a. Lo mismo está sucediendo con la variable b. La operación explícita está definiéndose en esta línea, en la línea número 11, donde res es igual a la sumatoria de a más b. Aquí se está operando con el operador aritmético más, que es común al entendimiento por todos nosotros. Y luego imprimo un mensaje de salida gracias a la función cout, en donde digo que el resultado es lo que esté alojando la variable res. No se preocupen, podría resultar un poco confuso, pero lo vamos a ver en su momento, en algún ejemplo práctico. Aquí en pantalla otro ejemplo en donde nos permitimos formatear o darle un formato en particular a lo que realizamos, y en este caso ya adentrándonos cada vez más a la programación, pues se nos está imprimiendo un conjunto de instrucciones con el mismo propósito, esta vez para hacer el cálculo de el pago que debería realizar en función
a un proceso de matrícula, pero esta vez se está utilizando no la función cout y la función cin, sino la función printf y la función scanf. Lo vamos a ver en su momento. En esta diapositiva ya poco a poco nos va a introducir al esquema de programación que vamos a utilizar. De alguna u otra manera expone lo que vendría a ser la evolución de los diversos tipos de lenguajes de programación que han existido. Actualmente, el lenguaje de programación o el tipo de lenguaje de programación ampliamente diseminada es la programación orientada a objetos, pero originalmente se dispuso, de acuerdo a la arquitectura del momento, el tipo de programación lineal. Con el tiempo surgió lo que vendría a ser la programación estructurada, en donde se impuso lo que vendrían a ser las estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas. Las vamos a ver en su momento. Luego surgió el tipo de programación modular, en donde a las estructuras anteriormente ya dispuestas se impuso también el concepto de funciones y o procedimientos. Luego evoluciona el tipo de programación modular y se consolida el concepto de programación orientada a objetos, donde prácticamente se reutiliza todos los conceptos anteriores, pero se los encapsula en conceptos un poco más, en conceptos un poco más complejos denominados clases y objetos. Actualmente existe una orientación de lenguajes de programación denominada programación orientada a aspectos.